Imagina esto. Estás en medio de una discusión acalorada. Tu corazón late con fuerza. Cada palabra se siente como un arma. Cada oración es un campo de batalla. Preparas cuidadosamente tu próxima respuesta, determinado a demostrar que tienes razón, pero la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. Nadie realmente escucha, solo están esperando la oportunidad para atacar a Anne, y entonces Nietzsche entra en escena. Él no toma partido, no te dice qué decir. En su lugar, susurra algo inquietante en tu oído. Anne, ya perdiste. ¿Qué quiere decir con eso? Estás luchando, te estás defendiendo, manteniendo tu posición. ¿Cómo puede significar derrota? Porque según Nietzsche, en el momento en que participas en este tipo de conflicto, ya has soltado tu poder. El verdadero poder, argumenta él, no viene de luchar por tener razón, sino de algo mucho más inesperado. Entonces, ¿cuál es este poder oculto y por qué el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras? Vamos a sumergirnos en su filosofía y descubrir el truco silencioso que te da el poder real. Anne, la mayoría de las personas asocia el poder con ganar discusiones, probar que otros están equivocados y dominar conversaciones. Pero Nietzsche tenía una visión completamente diferente. Él creía que el poder no estaba en las palabras, sino en el control. ¿Por qué discuten las personas? Si alguna vez has estado en una discusión intensa, sabes cuán rápido pueden subirse los ánimos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿por qué discuten las personas en primer lugar? Nietzsche decía que la mayoría de las discusiones no tratan sobre la verdad, sino sobre necesidades psicológicas más profundas. Protección del ego. Las personas discuten porque sienten que su identidad está en peligro. Admitir que están equivocadas se siente como perder una parte de sí mismos. La mente resiste este sentimiento con toda su fuerza. Luchas de poder, en muchos debates, no son racionales ni lógicos. En realidad, giran en torno a quién tiene la última palabra, quién establece el tono, quién hace retroceder al otro, validación social. Algunas personas usan sus argumentos no porque realmente crean en ellos, sino para parecer inteligentes, seguras o fuertes ante sus pares. A Nietzsche ve estos comportamientos como signos de debilidad. Según él, quienes reaccionan emocionalmente en discusiones están siendo controlados. En el momento en que respondes emocionalmente a algo que te molesta, ya has perdido. Will to power, y famosa idea de Nietzsche, del will to power, voluntad de poder, suele malinterpretarse. No se trata solo de fuerza bruta, lo fundamental es la capacidad de imponer tu voluntad sobre la realidad. Esto no siempre requiere palabras. A veces, el poder más grande es la capacidad de no reaccionar. Aquí es donde entra en juego el superhombre. Según Nietzsche, el individuo superior ideal no responde emocionalmente como la persona promedio. Él no discute solo para ganar o probar un punto. En su lugar, elige cuándo involucrarse y cuándo permanecer en silencio, porque el poder no está en hablar, sino en controlar toda la interacción. Ejemplo, imagina una reunión donde dos personas discuten. Una es ruidosa, agresiva, y quiere probar que tiene razón. La otra es calmada, segura de sí misma. Escucha más de lo que habla y no se deja arrastrar en intercambios emocionales. Pero cuando finalmente habla, lo que dice es poderoso, bien sincronizado, y cambia toda la conversación. ¿Quién posee realmente el poder aquí? Nietzsche diría que quien mantiene el control, quien no reacciona emocionalmente, siempre gana a largo plazo, porque el silencio estratégico es más poderoso que ganar una discusión. Cuando se usa correctamente, el silencio no es debilidad. Es un arma psicológica. Obliga a la otra persona a revelar más sobre sí misma, les genera incertidumbre, los hace dudar de sus propias palabras, crea tensión y la tensión incomoda a las personas, lo cual te da el control. Él no solo se queda callado durante una discusión, usa el silencio como herramienta. Un breve parón, un momento de contención, una respuesta bien cronometrada puede hacer que la conversación se incline a su favor. Por eso, la versión de poder de Nietzsche no está en ganar la batalla, sino en tomar el terreno antes de que siquiera comience la lucha. El silencio no es solo la ausencia de palabras,
Es una herramienta, una arma utilizada por las mentes más grandes de la historia para dominar debates intelectuales, negocios y guerras. El poder de Nietzsche, en influencia, control y estrategia. El poder de Nietzsche no se trata de discusiones ruidosas o ganar debates, sino de influir, dirigir y retirarse en el momento adecuado. Ahora, exploremos 3 figuras legendarias que encarnaron este principio: Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi. Sócrates, ganar sin pelear. Sócrates nunca participaba en discusiones tradicionales, no gritaba, no atacaba, ni intentaba imponer su punto de vista. En su lugar, usó una técnica tan poderosa que todavía define los debates intelectuales. Hoy hay el método socrático. En este método guiaba a las personas hacia sus propias contradicciones mediante preguntas. Imagina a un político ateniense que afirma ser el hombre más sabio de la ciudad. En lugar de desafiarlo directamente, Sócrates simplemente le pregunta: ¿qué es la sabiduría? El político, deseoso de probar su inteligencia, empieza a definirla. Pero con cada pregunta que Sócrates hacía, la definición se desmoronaba. El hombre, inicialmente lleno de confianza, terminaba tropezando con sus propias palabras, dándose cuenta de que no entendía realmente el concepto que presumía. Sócrates no necesitaba decirles a las personas que estaban equivocadas, él les ayudaba a darse cuenta por sí mismos. Comprendió una verdad fundamental: las personas no aceptan lo que tú les dices, solo lo que ellas mismas descubren. Esa es la esencia del poder silencioso. En lugar de entrar en discusiones vacías, haz preguntas que lleven a las personas a cuestionarse a sí mismas. En Steve Jobs, el arte del conflicto controlado. Sí, Sócrates dominó a través de preguntas. Steve Jobs lo hizo a través de persuasión estratégica. No evitaba las discusiones, las orquestaban. Su liderazgo en Apple no se basaba en debatir cada pequeño detalle, sino en controlar la narrativa general. Jobs tenía un principio simple pero poderoso: no desperdicies energía en batallas innecesarias. Pero cuando algo realmente importa, dedícale todo. Un ejemplo famoso fue su batalla con su equipo sobre el diseño del iPhone. Los ingenieros querían botones físicos. Jobs quería una pantalla táctil completa. En lugar de discutir eternamente, los condujo a ver su visión. Les permitió debatir, expresar sus preocupaciones, hasta que, bajo su guía, se dieron cuenta de que un dispositivo táctil no solo era posible, sino inevitable. Jobs no les decía qué pensar, hacía que sintieran que la idea era suya. Esta diferencia es crucial. Si tus palabras no mueven a la acción, solo son ruido. Miyamoto Musashi, en El samurái silencioso, que ganaba antes de luchar. Ahora vamos más allá de la filosofía y los negocios, hacia el campo de batalla. Miyamoto Musashi, el invicto samurái japonés, comprendió una verdad simple pero profunda: la mejor forma de ganar una batalla es no sacar la espada. Jamás. Musashi ganó más de 60 duelos, pero la mayoría de sus victorias vinieron no por habilidad física, sino por superioridad psicológica. Desconcertaba a sus oponentes antes de que comenzara la pelea. Un ejemplo famoso: debía enfrentarse a Sakihiro. Este era conocido por su velocidad mortal con la espada, pero Musashi no lo atacó de frente. Llegó horas tarde al duelo, enfureciendo a Sakihiro. Cuando finalmente se enfrentaron, Sakihiro estaba cegado por la ira, cometió errores, y Musashi lo venció fácilmente. Musashi sabía que si tu enemigo está emocional, ya es débil. Esto alinea perfectamente con la filosofía de Nietzsche: el hombre superior no reacciona, controla las reacciones de los demás. Musashi probó que el silencio, la paciencia y la dominación psicológica son a menudo más poderosos que la fuerza bruta. Tema común: poder a través del silencio estratégico que tienen en común Sócrates, Steve Jobs y Musashi. No gastaron energía en discusiones inútiles. No reaccionaron. Ellos eligieron cuándo hablar y cuándo callar, porque el verdadero poder no está en las palabras, sino en la influencia. Antes de tu próxima discusión, pregúntate a ti mismo: ¿estoy reaccionando emocionalmente o estoy controlando la situación? Porque el verdadero poder es silencioso. ¿Por qué discutimos?
¿Por qué sentimos la necesidad de probar que tenemos razón, de responder, de defender nuestras ideas, incluso cuando la discusión no lleva a ninguna parte? La mayoría cree que las discusiones son sobre la verdad. No lo son, son sobre poder, en cuanto más discutes, más revelas tus inseguridades, tus disparadores emocionales, y sobre todo, que alguien más está controlando tu reacción. Nietzsche entendió esto profundamente. Su concepto de voluntad de poder no se limita al dominio físico, sino al autocontrol tan avanzado que otros caen bajo tu influencia, sin darse cuenta. En la psicología moderna prueba lo precisa que era esta visión. ¿Por qué nos quedamos atrapados en las discusiones? Las discusiones no son lógicas, son psicológicas. O cuando discutimos, creemos que estamos defendiendo nuestras creencias. En realidad, muchas veces solo estamos reaccionando a disparadores psicológicos profundos, a sesgos cognitivos. Nuestra mente está programada para ganar, no para aprender. Los mayores culpables: sesgo de confirmación. Solo buscamos información que respalde lo que ya creemos. Efecto rebote: cuando alguien cuestiona nuestras creencias, no las revisamos, las reforzamos. Efecto Dunning-Kruger: cuanto menos sabemos sobre algo, más seguros estamos de nuestro juicio. Estos sesgos hacen que la mayoría de las discusiones sean inútiles. Nadie escucha de verdad, todos esperan su turno para hablar. El de Nietzsche evita esta trampa. Escucha, observa y decide. Si la conversación merece la pena. Disparadores emocionales: ¿por qué tomamos las discusiones como algo personal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas discusiones te enfurecen mientras otras ni te afectan? Porque no discutimos sobre lógica, discutimos sobre identidad. Cuando alguien nos critica profundamente, no parece una crítica a nuestra idea, parece un ataque personal. Es por eso que los debates sobre política, religión o filosofía se vuelven tan feos, tan rápido. Las personas no sienten que sus ideas están siendo cuestionadas, sienten que están siendo atacadas como personas. Esta es la razón por la que las personas más poderosas de la historia nunca discuten emocionalmente. Si alguien puede hacerte sentir emocional, te está controlando. Él no cae en esa trampa, no reacciona. Observa, analiza y decide si responder o no a necesidad de validación. La verdadera razón por la que discutimos bajo la superficie de la mayoría de las discusiones: no hay verdad, hay ego. La gente no solo quiere tener razón, quiere parecer tener razón. Nietzsche entendía que la mayoría busca validación del grupo, no la verdad. Quienes pasan a la historia no discuten por validar, actúan con visión, ignoran distracciones y dejan que sus acciones hablen por sí mismas. Nietzsche estaba por delante de su tiempo. Sus ideas sobre el poder, el control y el silencio coinciden perfectamente con la investigación psicológica moderna. Resumámoslo en unos puntos clave en dinámicas de poder en las interacciones sociales. Los psicólogos sociales han encontrado que la persona más poderosa en cualquier grupo no es la que más habla, sino la que controla el flujo de la conversación. No interrumpe, no se explica demasiado, elige sus palabras cuidadosamente, y cuando habla, todos escuchan, porque ya ha creado una atmósfera de autoridad, con su silencio, el rol de la contención y la persuasión. Investigaciones en psicología conductual muestran que las personas que permanecen tranquilas y compuestas durante una discusión son mucho más persuasivas que las que reaccionan emocionalmente. Porque asociamos la calma con la confianza. Nietzsche creía que el verdadero poder venía del dominio de uno mismo. Él no es esclavo de sus emociones. No reacciona, decide, y eso lo hace intocable. ¿Por qué el silencio es visto como poder? No es porque Nietzsche quiera que evitemos conflictos, sino porque entiende que quien controla su reacción, controla toda la conversación. Pongámoslo en perspectiva. Si alguien te insulta y reaccionas, perdiste. Si alguien te desafía y sientes la necesidad de defenderte, perdiste. Si entras en una discusión solo para probar que tienes razón, perdiste. Empero, si observas, permaneces tranquilo y solo hablas cuando sirve a tu propósito.
Ya has ganado. La filosofía de Nietzsche no trata de quedarse en silencio para siempre, sino de elegir tus batallas. Pregúntate, ¿hablo porque quiero o porque me siento obligado? ¿Estoy reaccionando emocionalmente o tengo el control? ¿Merece esta discusión mi energía o solo está alimentando mi ego? Porque, como decía Nietzsche, el verdadero poder no está en las palabras, sino en el silencio antes de ellas, ese instante en el que todos se inclinan para escuchar. Ese es el secreto del poder silencioso. ¿Es siempre poderoso el silencio? El silencio puede ser una herramienta poderosa, pero usarlo indiscriminadamente puede ser tan tonto como hablar sin pensar en sí. El silencio fuera siempre la única forma de poder. Los pensadores más grandes de la historia nunca habrían dicho nada pero lo hicieron. El verdadero poder no está en evitar el conflicto, está en saber cuándo involucrarte y cuándo retirarte. A la voluntad de poder, el conflicto como camino hacia la maestría. Muchos malinterpretan a Nietzsche como un defensor del distanciamiento, pero su concepto de voluntad de poder nunca fue pasivo, era sobre dominio, crecimiento y superación personal. El poder no está solo en el silencio, está en el control. Evitar el conflicto por completo no es sabiduría, es miedo disfrazado de contención. Dominar el conflicto no significa rechazarlo, significa usarlo como herramienta. Él no discute por cosas triviales, pero tampoco huye de las batallas necesarias. Sabe que el conflicto puede ser una crisálida para la fortaleza. ¿Por qué la mayoría evita el conflicto? Porque es incómodo. Pero Nietzsche entendía que la incomodidad engendra fortaleza. Si el conflicto es inevitable, enfrenta con maestría a los pensadores débiles, huyen del desafío. Los fuertes lo abrazan, porque el desafío los refina. Imagina a un guerrero que nunca ha ido a la guerra. Una espada que nunca ha sido probada contra el acero jamás será digna de combate. De la misma manera, una mente que nunca ha sido desafiada permanece débil y hueca. Piensa en los pensadores más audaces de la historia. Galileo fue condenado por desafiar la visión del universo de la Iglesia. Sócrates fue sentenciado a muerte por cuestionar las creencias tradicionales. Incluso Nietzsche fue considerado un loco en su época, pero hoy sus ideas moldean el pensamiento moderno. Su poder no vino del silencio, vino de elegir sus batallas sabiamente y de involucrarse en conflictos necesarios. Hay una diferencia crítica entre discutir para probar que tienes razón y discutir para moldear la realidad. Nietzsche entendió esto. Los líderes, filósofos y visionarios más poderosos no evitan discusiones, las usan estratégicamente. No atacaba directamente las creencias de otros, las cuestionaba hasta que colapsaran por sí mismas. Las escrituras de Nietzsche estaban diseñadas para provocar, desafiar y despertar mentes adormecidas. Steve Jobs no evitaba el conflicto, lo usaba para empujar a la gente más allá de sus límites. Las personas poderosas no discuten por validación, discuten por transformación. No luchan para ganar debates, luchan para dar forma al mundo según su visión. Él no discute para satisfacer su ego, discute con propósito. ¿Cuándo deberías involucrarte en una discusión? Cuando mejore tu pensamiento, cuando revele verdades profundas, cuando te haga o haga crecer a otro, cuando te dé ventaja, cuando no deberías, solo para defender tu ego. Si la otra persona no está abierta al cambio, si es solo una batalla emocional sin sentido, si tu silencio en sí mismo es un movimiento de poder, discutir sin estrategia es debilidad. Discutir con precisión es poder. Nietzsche no temía las discusiones, las aceptaba, pero en sus propios términos. Sí, una discusión te debilita. Evítala. Sí, te fortalece. Participa. Si solo es una distracción, ignórala por completo, porque, si el conflicto es inevitable, debe dominarse, no evitarse. El verdadero poder no reside únicamente en el silencio, sino en saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. En conclusión, el verdadero poder es silencioso. Imagina que una voz te dijera que solo te quedan 100 palabras para el resto de tu vida. Cada oración, cada palabra, ahora tendría valor. ¿Las desperdiciarías en una discusión
acalorada, ¿las usarías tratando de convencer a alguien que ni siquiera escucha? ¿O las pulirías con cuidado, como un guerrero afila su última espada antes de la batalla? Ahí radica el verdadero poder. Nietzsche entendía algo que la mayoría ignora: las palabras son como dinero. Cuanto más las gastes sin pensar, menos valdrán. Ahora imagina que estás en una discusión, tu corazón late con fuerza. Tu mente se llena de réplicas, defensas, puntos que hacer, pero espera, respira, pregúntate, ¿quién realmente tiene el poder aquí? ¿El que habla apresurado, tratando de probar algo, o el que sabe cuándo quedarse callado? Porque el silencio no es debilidad, es estrategia, es control. Es el arte de hacer que otros se cuestionen a sí mismos, sin siquiera necesitar convencerlos. Aquí tienes el reto, Anne. La próxima vez que estés a punto de discutir, no respondas de inmediato. Detentan, observan, escuchan. Mira cómo la otra persona revela sus debilidades, sus miedos, sus inseguridades, solo con la forma en que habla, y luego, cuando sea el momento adecuado, elige tus palabras como un maestro. O simplemente no digas nada, porque el verdadero poder es silencioso.